Bueno, estábamos diciendo, continuamos con civilización romana o imperio romano, eh, parte 4. Estaríamos ya. El intento senatorial de licenciar a sus tropas desencadenó una nueva guerra civil entre los años 49 y 45 a.C., que se extendió por todo el imperio. Luego de derrotar a Pompeyo, Julio César regresó a Roma, donde se transformó en dictador perpetuo, concentrando todos los poderes en su persona. El asesino de César volvió a desencadenarse una guerra luego del asesinato de César por Brutus, ¿no?, en el Senado, volvió a desencadenarse una guerra civil. El poder de César fue repartido entre 3 de sus seguidores: Octavio, su hijo adoptivo, y 2 generales, Antonio y Lépido. Octavio y Antonio lucharon siendo victoriosos. Octavio, que tomó el título de Augusto en el año 30 a.C., lo que dio origen a una nueva era. El triunfo de Octavio puso fin a casi un siglo de guerras y enfrentamientos entre populares y senatoriales. Su gobierno desde el 30 hasta el 14 puede ser considerado como un sistema de equilibrio entre el Senado, los plebeyos y el ejército. Octavio concentró en su persona todos los poderes, aunque tuvo en apariencia todas las instituciones republicanas. A los plebeyos les garantizó el suministro de alimentos y espectáculos gratuitos, al mismo tiempo que les ofreció posibilidades de empleo en numerosas construcciones y obras públicas. Otro de sus objetivos fue controlar el ejército, por ello licenció una buena parte dándoles tierras o dinero, y el resto lo ubicó en la frontera para mantener en las provincias la paz y un nivel estable de recaudación. Creó tribunales que deberían controlar a los gobernadores y recaudadores de impuestos. El sistema se equilibró un poco y fue establecido por Augusto y se mantuvo hasta la caída de la dinastía de los Severos en el año 235. Este periodo de Pax Romana se conoció con el nombre de Principado, porque Augusto no utilizó el título de rey, sino de primer ciudadano. Augusto estimuló el desarrollo de la cultura, especialmente cuando servía para glorificar a Roma o a su persona. En su época se destacaron los poetas Horacio, Virgilio y el historiador Tito Livio, quienes recibieron encargos oficiales. Los escritos reflejaban la grandeza del emperador e intentaban establecer un pasado glorioso para Roma que justifique y legitime el imperio. Fuera de la península itálica, el imperio se extendía por 2 tipos de territorios: el oriente, helenizado, cuya cultura era admirada por los romanos, y el occidente, bárbaro, poblado por pueblos organizados en tribus, sin escritura y que vivían en aldeas. Luego de guerras civiles, el medio que encontraron los romanos para que los pueblos sometidos asimilaran la lengua, de modo de vida y las costumbres romanas, es decir, para que se romanizaran, fue la fundación de colonias, donde se trasladaron los soldados licenciados. Estos eran seguidos por numerosos mercaderes, artesanos, colonos, dispuestos a aprovechar las riquezas de las tierras conquistadas. Las nuevas ciudades sirvieron para difundir las costumbres romanas. En la región lo mismo sucedió con los campamentos militares, que en algunos casos originaron ciudades. Muchas de las actuales grandes ciudades de Europa fueron en su origen colonias romanas. Por otra parte, la aristocracia de muchos pueblos bárbaros se romanizó y por conveniencia era un modo ventajoso de promoción social, situación que facilitó el mismo proceso entre el resto de la población. Cuando los habitantes de las provincias fueron admitidos en el ejército y por lo tanto se les consiguió ciudadanía, se amplió la romanización, que los liberaba del pago de algunos tributos. Durante el imperio, las concesiones de ciudadanía se fueron otorgando a individuos o comunidades en escala cada vez mayor. Finalmente, en el año 212, el emperador Caracalia concedió la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio, con el fin de aumentar los recursos del Estado al aplicar sobre ellos nuevos impuestos. La urbanización y la construcción de carreteras fueron otro factor estimulante para el proceso de romanización. La romanización se generalizó en el sector occidental, no así en el oriente helenizado. Los gobernantes de Roma hasta las crisis del siglo III pueden ser agrupados en 4 dinastías: los Julios Claudios, los Flavios, los Antonios y los Severos.
La civilización romana fue esencialmente urbana. Las ciudades fueron centros administrativos y económicos, además de fuertes vehículos de romanización para los territorios conquistados. A pesar del gran desarrollo alcanzado por el comercio y la producción artesanal, la economía del imperio dependía fundamentalmente de la agricultura. Según la región predominaban los latifundios o las pequeñas propiedades. Por ejemplo, en Italia y en el norte de África existían grandes propiedades de senadores y de caballeros, mientras que en la Galia y en la Germania eran muy numerosos el grupo de campesinos libres, propietarios, mediante la confiscación de tierras y las donaciones. El emperador llegó a ser dueño de extensísimas propiedades. Si bien la agricultura llegó a tener mucha importancia, se puede afirmar que la civilización romana fue netamente urbana. Los romanos se destacaron por la planificación de sus ciudades y en general adoptaron una misma planta urbana. Las ciudades debían ser una cuadrícula, las calles se cortan en ángulo recto, en la intersección de las calles principales se ubica el foro, un teatro, un circo, un baño, templo y servicios de cloacas y acueductos. Con excepción de las ciudades fronterizas, ninguna estaba amurallada, además de ser centros administrativos. Las ciudades eran el lugar de residencia de los grupos privilegiados. Estos disponían los grandes recursos originados por sus latifundios o gracias al comercio que usaban en el consumo suntuario o fomentado en construcciones y actividades. El trabajo esclavo fue fundamental. La abundancia de mano de obra frenó el desarrollo de la tecnología. Los grandes propietarios de esclavos eran los senadores, los caballeros y el emperador. Muchos esclavos eran liberados a la vejez y pasaban a engrosar la población urbana. Así se congregó en las ciudades una multitud de ciudadanos pobres desocupados que representaban un peligro latente de disturbios. Para evitarlo se organizaron distribuciones gratuitas de trigo, incluso de dinero y espectáculos. La civilización romana se caracterizó por la realización de importantes edificios y monumentos que ornaron sus ciudades. Particularmente importantes fue la capital de Roma, donde aún hoy hay valiosos vestigios de grandeza del imperio. El estudio de los monumentos romanos ha permitido establecer que los romanos crearon un lenguaje artístico particular a partir del arte griego, etrusco, y de elementos propios. En arquitectura es importante el uso de arcos, bóvedas y cúpulas, elementos que están ausentes en edificios griegos. Los romanos tomaron de los etruscos la bóveda y el arco y multiplicaron su uso con el desarrollo de nuevas técnicas. El uso de una mezcla de arena, piedra, cemento y agua para construir paredes constituyó uno de los aportes fundamentales de Roma. Este proceso denominado muro cementicio era conocido por los griegos, pero nunca lo utilizaron para construir grandes edificios. Bueno, hasta acá vamos con la parte 4. Sigo sin poder poner miniaturas, así que les pido perdón por la presentación desprolija de los videos anteriores. Ya en algún momento voy a poder editar y mejorar la fachada, la presentación de los videos. Pero bueno, lo importante es lo que estamos difundiendo y aprendiendo, ¿no? Después en el próximo video les voy a contar un poco sobre los dioses griegos y romanos, porque así cuando ocurrió la helenización de Roma, que fue esa conquista que Roma hizo sobre Grecia, pero que Grecia los aculturó a ellos, los conquistó culturalmente, los romanos adoptaron el panteón de dioses griegos y les dieron nombres romanos. Después los vamos a leer, los tengo manuscritos. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar leyendo y escuchando. Nos estamos viendo y oyendo. Gracias.